Hola, sean todos bienvenidos. Todos desean pasar más tiempo con sus hijos adultos, e incluso algunos padres prefieren que sus hijos permanezcan en casa para siempre. Sin embargo, como dice la canción, después de que los hijos crecen, quieren volar como pájaros. En la emocionante historia de hoy, comprenderás la diferencia entre salir de casa y abandonar el hogar, para evitar que algo similar ocurra con las dos hijas de esta familia. En una pequeña ciudad rural nació y creció una joven que se convertiría en una mujer sabia llamada Cecilia. Nunca deseó mudarse a la ciudad ni llevar una vida agitada, siempre prefiriendo la calma y la seguridad que el campo le proporcionaba. Fue así como conoció a un encantador joven que la ayudó cuando su coche se averió en un camino que conectaba la ciudad con su granja. Fue amor a primera vista, ya que él nunca había conocido a una mujer tan hermosa y decidida. No perdió la oportunidad y le invitó a salir en ese mismo momento. Con el tiempo, se casaron siguiendo las tradiciones de la época y tuvieron dos adorables hijas. Cecilia finalmente cumplió su antiguo sueño al criar a sus hijas en la hermosa granja. Contemplaba la salida y la puesta del sol todos los días y enseñaba a sus hijas cómo cuidar de los animales de la granja, así como a lidiar con las plagas que amenazaban las cosechas. A las niñas les encantaba esa vida, despertando el sonido del canto de los gallos y durmiéndose al son de las serenatas nocturnas de los grillos que se encontraban cerca de sus ventanas. Sin embargo, a medida que pasaban los años, las niñas comenzaron a quejarse de la monotonía y de la falta de grandes fiestas y del bullicio de la gran ciudad. Cecilia y su esposo sabían que ese día llegaría, el día en que la granja y la hermosa casa ya no serían suficientes para sus hijas, y el deseo de mudarse a la ciudad se volvería más fuerte que el deseo de vivir con sus padres. A lo largo de sus vidas, se prepararon a medida que crecían, notando el creciente descontento. Eran plenamente conscientes de que sería un desafío competir con todas las distracciones y entretenimientos que la gran ciudad podría ofrecer. Al llegar a la mayoría de edad, ambas hijas optaron por dejar la casa de sus padres y buscar una vida en la metrópolis. Demostrando una educación ejemplar y heredando la inteligencia de su madre, ambas lograron una exitosa carrera en el mundo empresarial. Cecilia se sorprendió al darse cuenta del profundo interés de ellas en los negocios y en la búsqueda de la prosperidad financiera, aunque también sentía alegría al ver el notable progreso de sus hijas. El tiempo pasó, las dos jóvenes se convirtieron en poderosas y exitosas mujeres, y ahora tenían sus propias familias e hijos. Sin embargo, Cecilia y su esposo, que habían estado juntos durante casi medio siglo, veían a sus nietos con menos frecuencia de la que deseaban. Aunque no querían imponer obligaciones a sus hijas, sabían que la larga distancia entre la ciudad y la granja, combinada con la tecnología y la innovación, hacía que los niños tuvieran pocas razones para visitarlos. Esto los preocupaba más de lo que admitían en voz alta. No eran solo los nietos quienes rara vez aparecían, las hijas también se habían convertido en visitantes esporádicas. Solo en días festivos y cumpleaños, y aún así, Cecilia y su esposo no podían contar con la presencia de ellas o de sus familias. Lamentablemente, una grave enfermedad afectó al esposo de Cecilia, y él falleció en la granja donde pasó la mayor parte de su vida. Su esposa permaneció a su lado constantemente durante las últimas semanas, pero el dolor más profundo que sentía no era la pérdida de su esposo, sino la indiferencia de sus hijas. Ellas llamaban ocasionalmente solo para verificar si él ya había fallecido o no, lo que causaba una profunda tristeza en la anciana Cecilia. Asistieron al funeral, pero decidieron no llevar a sus hijos. Después de todo, ¿por qué lo harían? Los niños apenas conocían a su propio abuelo. Cecilia intentó acercarse a ellas durante la ceremonia, buscando una palabra de consuelo en medio de la profunda tristeza que la embargaba. Sin embargo, las dos hijas se mostraron insensibles y carentes de compasión. Se marcharon poco después del entierro y regresaron solo para la lectura del testamento. Sin embargo, sabían que no recibirían mucho, no porque hubieran sido hijas ausentes, sino porque su padre no tenía grandes propiedades o riquezas, la mayor parte estaba con Cecilia, su madre.
Las dos regresaron a la ciudad, dejando a Cecilia sola en la espaciosa casa de la granja. Una mujer de mediana edad que vivía en la zona se enteró de la muerte del esposo de Cecilia y decidió visitarla para ofrecer ayuda, dándose cuenta del estado vulnerable en el que se encontraba. Esta mujer, que era enfermera, se llamaba Teresa. Se ofreció a cuidar de Cecilia algunas veces a la semana, ayudando con las tareas domésticas y monitoreando su salud. Cecilia aceptó la oferta, ya que sabía que sus hijas no brindarían ese tipo de asistencia. Con el tiempo, Teresa y Cecilia desarrollaron una fuerte amistad. Teresa visitaba a Cecilia 3 veces a la semana, preparaba comidas con la compañía de la anciana, quien siempre insistía en cuidar su propia comida y ofrecía consejos. Teresa también se encargaba de las tareas domésticas y administraba los medicamentos de Cecilia. Las hijas de Cecilia nunca volvieron a aparecer por la región, abandonando a su madre. Cecilia había reducido la cantidad de animales en su granja, conservando solo aquellos que podía cuidar por sí misma, ya que sentía que esta tarea la acercaba a su difunto esposo, a quien le encantaba esa parte de la finca. A pesar de su salud deteriorada, hacía todo lo posible por mantener la propiedad rural en buenas condiciones. En un caluroso día en el campo, Teresa realizó una de sus visitas a la anciana para asegurarse de que todo estuviera bien y administrar sus medicamentos. Sin embargo, al entrar en la casa, se sorprendió al ver a Cecilia sentada en su vieja silla mecedora, que estaba desgastada por el tiempo y las termitas, con algunas partes de la madera rotas. Cecilia pasaba horas mirando álbumes de fotos antiguas, derramando lágrimas al recordar recuerdos de un tiempo irrecuperable. ¿Estás torturándote de nuevo, doña Cecilia?, preguntó la enfermera Teresa a la anciana. No te entristezcas al volver a ver estos hermosos recuerdos. En cambio, alégrate de haberlos vivido y ahora poder recordarlos. Teresa intentaba reconfortar a la señora, pero sabía que su tristeza no era fácilmente aliviada. Semanalmente, presenciaba el sufrimiento de Cecilia por la ausencia de sus hijas. Teresa tenía una hija y entendía lo doloroso que sería si su hija la abandonara y se fuera sin dar noticias. Finalmente, Teresa decidió tomar medidas. Esperó a que Cecilia se durmiera, como hacía todas las tardes después del almuerzo, y buscó los contactos de las hijas en el antiguo teléfono móvil de la anciana. Sin embargo, se sentía indecisa y reacia, cuestionando si estaba haciendo lo correcto y hasta qué punto debía involucrarse en la vida de esa familia. Con las manos temblorosas, Teresa reunió valor y llamó a una de las hijas. No se sorprendió cuando ninguna de las hijas contestó después de más de 10 intentos. Se indignó ante la falta de respuesta, pensando en lo que ocurriría si fuera una emergencia y Cecilia necesitara ayuda. Pasaron semanas y una tormenta intensa azotó la región. Los vientos y los rayos causaron estragos en los cultivos, traumatizaron a los animales e incluso destruyeron algunas casas. Ese tipo de lluvia era la pesadilla de cualquier agricultor. Teresa recibió una llamada de doña Cecilia, quien informó que parte del techo se había derrumbado debido a la cantidad de agua y que no sabía a quién más recurrir. Al preguntarle si había intentado llamar a sus hijas, la anciana respondió: siempre están ocupadas con el trabajo y los hijos. Está bien, puedo arreglármelas sin molestarlas. Eso fue el límite para Teresa. Con la casa necesitando reparaciones que llevarían semanas y la salud de Cecilia en un estado precario, habló con su esposo e hija y decidió llevar a la anciana a vivir con ellos. Doña Cecilia se resistía firmemente a la idea. Le había prometido a su difunto esposo que solo abandonaría su granja cuando estuviera lista para partir en un ataúd, tal como él lo había hecho. Sin embargo, finalmente cedió, reconociendo que esa era la única alternativa viable. Parecía que incluso la anciana señora era consciente de que ya no regresaría a su propiedad rural. Se despidió de los pocos animales que aún permanecían en la granja, de la antigua casa y de la impresionante vista que compartió con sus hijas al contemplar los amaneceres y atardeceres, como si deseara volver atrás en el tiempo y preservar esos momentos para siempre.
Cuando Teresa preguntó por qué la señora estaba tan melancólica, considerando que regresaría a la finca después de unas semanas, doña Cecilia respondió: «Cuando llegues a mi edad, comprenderás que cada semana debe ser apreciada como un mes y cada año como una década. Mis despedidas son así porque sé que, a mi edad, el tiempo es escaso y valioso». Parecía que tenía una visión premonitoria de su destino, como si hubiera presentido lo que estaba por venir. Doña Cecilia falleció en el preciso momento en que el sol salía, iluminando la habitación donde se encontraba alojada en la casa de Teresa, 2 semanas después de haber dejado su propiedad. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de regresar a su antigua casa en la finca, que solo se completó más de un mes después debido a retrasos en la renovación. La enfermera de mediana edad luego llamó a sus hijas para comunicar la noticia, y ellas respondieron con tristeza. Cuando Teresa preguntó si alguna de las dos planeaba asistir al funeral, obtuvo la siguiente respuesta: «¿Qué diferencia hace si vamos o no? Ni siquiera notará nuestra ausencia. Iremos después para ocuparnos de los asuntos de la casa». Antes de finalizar la llamada, Teresa finalmente desahogó todas las emociones que había guardado durante meses, cuestionando cómo podían tratar a su propia madre con tanta indiferencia, una mujer que nunca les hizo daño, solo las amó y las rodeó de cariño. Sin embargo, la llamada se cortó antes de que pudiera escuchar la respuesta. Algunas semanas después de estos eventos, la enfermera estaba en casa, todavía de luto, conversando con su hija y ayudándola con algunas tareas escolares, cuando el timbre de la casa sonó insistente y fuerte. Teresa se dirigió apresuradamente hacia la puerta, molesta por el insistente timbre, y ya se estaba preparando mentalmente para un posible enfrentamiento con las 2 ingratas hijas de su difunta empleadora. Sin embargo, al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a un hombre alto vestido de negro, un completo desconocido para ella. «Buenas tardes, señora Teresa. Mi nombre es Pedro, y estoy aquí en nombre de la difunta señora Cecilia», declaró el enigmático hombre. Teresa lo recibió, lo invitó a entrar y le ofreció una taza de café. Pensó que tal vez era un amigo de su antigua amiga interesado en descubrir qué le había sucedido a la anciana señora, o incluso un hijo que había estado desaparecido durante mucho tiempo. Sin embargo, el hombre se identificó como abogado de la familia y explicó que estaba allí para leer el testamento de doña Cecilia. Reveló que Teresa y su familia habían sido elegidos como beneficiarios de la casa y de todo el dinero que la difunta poseía. Aunque modesta, Cecilia había sido una figura prominente en el sector agrícola y había acumulado una cantidad considerable de dinero a lo largo de los años. Al escuchar esto, Teresa apenas podía creer en lo que estaba escuchando. Nunca había imaginado que doña Cecilia fuera tan importante en su juventud o que heredaría parte de su riqueza. Teresa estaba enfrentando dificultades financieras desde que su esposo perdió el trabajo y vio esta oportunidad como una bendición para criar a su hija y brindarle una educación de calidad en una buena escuela. Estaba profundamente agradecida con su difunta patrona, cuyo amor creció aún más con este generoso gesto. Además, el abogado dejó una carta escrita por doña Cecilia que debía ser leída a sus hijas por la propia enfermera, de acuerdo con el deseo de la anciana señora. Al día siguiente, un automóvil se detuvo en el camino de tierra frente a la casa de Teresa, y ella pronto se dio cuenta de quiénes eran los visitantes por los gritos desesperados y los insultos que podía escuchar desde dentro de la casa. Al girar la manija y abrir la puerta, Teresa pudo identificar de inmediato a las hijas de doña Cecilia. Comenzaron a proferir palabras crueles, acusando a Teresa de manipulación y afirmando que todo era parte de un plan egoísta. Una de las mujeres la llamó interesada y juró que no dejarían que esto quedara impune. Con paciencia, Teresa sacó la carta que debía entregar y comenzó a leerla en voz alta. «Si están escuchando esto, es porque ya no estoy en este mundo. Imagino que están culpando e insultando a la inocente y querida Teresa, pero estoy segura de que ella hará un mejor uso de la casa y el dinero que ustedes. Supongo que habrían vendido mi finca o la habrían convertido en un centro comercial o algo parecido, y eso no puedo permitirlo. Tengo confianza en que todo estará bien con Teresa.
En cuanto al dinero, sé que mis amadas hijas nunca tuvieron tiempo para mí, así que presumo que tampoco tendrán tiempo para mi dinero. Dejé una cantidad para mis nietos, a la que podrán acceder a los 18 años, ya que me doy cuenta de que el poco contacto que tuve con ellos fue culpa de ustedes y no de ellos. Adiós, y críen bien a sus hijos, para que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. Las dos hijas se conmovieron profundamente y no pudieron contener las lágrimas. Además de la carta, había un álbum de fotos con imágenes de toda la familia reunida y feliz años atrás, lo que provocó aún más emoción en las dos mujeres. Subieron al automóvil y nunca regresaron a la región. Teresa se hizo cargo del cuidado de la finca y se mudó a la casa con su familia, invirtiendo el dinero en mejoras para hacer que el lugar fuera aún más encantador. Le gusta pensar que, al final, las dos hijas se arrepintieron amargamente de haber tratado a sus padres con tanta indiferencia y de haber abandonado a su propia familia. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.